no tiene. Moderación de la comunidad. Ahí aparece uno ahí, ahí vemos. Mensajes principales, todos los mensajes. No hay ningún impedimento en este momento para que los comentarios salgan. Pero bueno, evidentemente se tilda o no, algo no funciona del todo bien. Pero queda la charlita. Hemos hablado bastante, hemos comentado algunas cuestiones. Déjenme, ahora sí les digo, déjenme en los comentarios si quedó alguna duda, pero no por una cuestión de que el algoritmo me sube, el algoritmo me baja. Déjenme en los comentarios porque hubo preguntas que yo he respondido, por ejemplo, de la marca Versa, del curso de gas. El amigo Gustavo Pasaro ha comentado algunas experiencias. Patricio Garay, bueno, hablaba de una Stilson de 24 pulgadas para apretar las planchuelas que van en los rieles, que ya sé que se llaman de esa manera. Quédate tranquilo que he estudiado. Pero no creo que sea la herramienta indicada para apretar esas arterias, esas piezas de los ferrocarriles. Me parece que la Stilson la usan para otra cosa, llamémosle lo que es el tren de desplazamiento de los vagones. O bueno, si son locomotoras diésel, para tareas en locomotoras. No creo que sea para mantenimiento en vías y eso. Se puede llegar a usar, obviamente, se puede llegar a usar. Pero por donde queda la tuerca que vos mencionás, no va. Así que nada, gente, espero tengan una buena noche de jueves. Los dejo, así pueden cenar tranquilos. Mañana, obviamente, vamos a tener algún otro contacto. No se descarta de que haga algún videíto, dado que me traje la caja número 2, porque no sabía si iba a ser vivo o iba a ser el video de la caja. Pero bueno, por ahí, quien les dice, se encuentran mañana con la novedad de que ya, o quizás después de cenar y antes de las 12, con que ya está el video número 2 de la saga de cajas de herramientas de Siciliano en su taller. Para todos los que me boludean con que Larry Gato Tools consiguió la Bremen Nipex, la pico francesa, les digo que se lleven este paquete para Mendoza, me importa 3 carajos, yo no sabía ni siquiera que existía, lo veo bárbaro que la muestre. No he visto cómo la ha probado. He visto un pequeño reel, eso lo puedo ver todavía, donde está con una Ruchi haciéndose como que hace una fuerza descomunal. Si se te rompe en esa situación, maestro, te estaría pasando lo mismo que a mí. Después, bueno, nada, la está probando fiel a su estilo. Como le decía a Larry Gato Tools, este es un canal desprolijo, un canal de mierda, pero siempre va a haber algo nuevo. El canal de dicha persona, podés empezar del primer video o el último, te vas a encontrar con exactamente lo mismo. Yo no tengo, y esto no es culpa de él, es culpa de ustedes que me hacen calentar, yo no tengo esa herramienta, parece que se disparó exponencialmente. Obviamente, cuando hay mucha gente preguntando en las ferreterías en general por una herramienta, se dispara exponencialmente. Ha pasado con la pinza Inco de 6 usos, no la de 8, la de 6. Miguel encontró la diferenciación para hablar sobre una o sobre otra. Yo le decía modelo antiguo o modelo nuevo de la multifunción. Pero bueno, no es culpa de él. O sea, él tuvo la suerte de comprarla, la probó, la mostró, listo, está bárbaro. Triste que de Nipex haya decaído a Bremen. O sea, porque bueno, venía con otro perfil, pero ¿qué va a hacer? La economía nos está azotando a todos. Ha pasado también, yo en un momento, en los principios del canal, y no es que me la crea, pero me lo ha dicho una persona que se comunicaba mucho conmigo y ahora no me conoce ni por Gil. Yo mostré un juego de llaves francesas Sirega, nuevas, sin usar.